Muy bien, esta presentación nos la proporcionó el doctor José Luis Góngora Alfaro. Él tiene la especialidad de neurofarmacología y cada profesor le pone algún toque de sí, ¿no? Pero la mayor parte de la presentación es proporcionada por el doctor José Luis Góngora. Entonces, la guía que le mandé a Eduardo está también elaborada por el doctor José Luis Góngora y en eso nos vamos a basar para nuestra evaluación de este módulo de nervioso. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de los simpático-miméticos. Primero vamos a recordar toda la organización del sistema nervioso. Esto lo vimos en fisiología. Cómo tenemos que se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y cómo el sistema nervioso periférico tiene su división aferente y eferente. Y la eferente, pues, es sistema autónomo y el sistema somático. Hoy nos vamos a enfocar en el sistema simpático, en el sistema autónomo, en la parte simpática, y tenemos también la parte del parasimpático y el entérico. Entonces nosotros vamos a ver que el sistema nervioso autónomo transporta los impulsos nerviosos del sistema nervioso central a los órganos efectores a través de dos tipos de neuronas eferentes, que son las neuronas preganglionares y las neuronas postganglionares. Y tienen la característica que hay un ganglio entre ambas, ¿correcto? Entonces acá tenemos la neurona preganglionar, ¿ok? Acá tenemos el ganglio, la neurona postganglionar emite su efector, su neurotransmisor, y está el órgano efector. Las características que vamos a tener entre esa división simpático y parasimpático del sistema autónomo, pues vamos a ver que hay que ver 6 variables. Una son los sitios de origen. Nosotros vamos a ver que el simpático se caracteriza porque su origen está en la región torácica y lumbar de la médula espinal, en la región toracolumbar. En tanto que el parasimpático, su área de origen, sitios de origen, son el cerebro, la parte de los pares craneales, y el área sacra de la médula espinal, o sea, tienen un origen cráneo-sacro. La otra variable que hay que estudiar es la longitud de las fibras. Vamos a ver que el simpático, las fibras preganglionares son cortas, en tanto que en el parasimpático son largas, y las postganglionares son largas y el parasimpático son postganglionares cortas. La otra variable es la ubicación de los ganglios. Vamos a ver que en el simpático estos ganglios están cerca de la médula espinal y en el parasimpático están cerca o dentro de los órganos efectores. Pero un punto importantísimo es la cuarta variable, que es la ramificación de las fibras preganglionares. Vamos a ver que para el simpático, que actúa como una sola unidad, esa ramificación es extensa y actúa como un todo. En cambio, el parasimpático, esta ramificación es mínima y casi es 1 a 1. La distribución, por tanto, para el simpático es amplia y para el parasimpático es limitada. Y la respuesta, dada esta ramificación, esa distribución, pues obviamente el tipo de respuesta para el simpático es difusa y para el parasimpático es discreta. Prácticamente estas son las características de estos sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Entonces nosotros vamos a ver aquí las características. Aquí tenemos la división simpática, acá la división parasimpática, y cómo se encuentran los ganglios cerca de la médula con sus preganglionares cortas y cómo se da esta, que son en comparación, ¿no? Si comparamos con la división parasimpática. Es importante recordar que la médula suprarrenal, ¿okay?,
médula suprarrenal, en respuesta a la estimulación de la acetilcolina, ¿okay? Va a dar su neurotransmisor y él va a, y la médula va a secretar adrenalina, ¿okay? Va a secretar adrenalina. Y menores cantidades, la norepinefrina, directamente lo va a secretar a la sangre. Entonces, esa es una de las características de la división simpática. Es muy importante, eso es muy importante, que nosotros nos aprendamos todas, al menos en la clase de hoy, que nos vamos a enfocar a las acciones simpáticas, todo lo que tenemos aquí en rojo. Vean, por ejemplo, en el ojo hay una contracción del músculo radial del iris, por lo tanto la pupila se dilata, ¿okay? Hay dilatación de la pupila. En los bronquios hay dilatación de los bronquios y bronquiolos. Entonces, acción simpática. La médula secreta la noradrenalina y la adrenalina. A nivel del riñón, ¿ok? Van a ver la secreción de renina, ¿ok? Vamos a ver que hay relajación del detrusor y contracción del trígono y el esfínter. Porque imagínense que estén en la lucha y en la huida y que orinen, ¿no? O sea, no pega, tiene que dilatarse la vejiga. Y los genitales, pues hay la estimulación de la eyaculación. Entonces acá tenemos nosotros las acciones del simpático. A nivel del corazón va a haber aumento de la contractilidad y de la frecuencia cardíaca. Las glándulas salivales van a hacer que se les pegue la lengua al paladar, ¿no? Así queda la saliva espesa y viscosa por el estrés. El estrés que se genera cuando se libera el simpático. El sistema gastrointestinal se enlentece, disminuye la motilidad del tono muscular, se contraen los esfínteres y hay relajación del útero. Los vasos sanguíneos a nivel del músculo esquelético, recuerden, el músculo tiene que correr, la persona va a huir, entonces se dilatan los vasos sanguíneos a nivel de músculo esquelético, pero a nivel de los vasos sanguíneos del área esplácnica o el área de las mucosas hay vasoconstricción. Entonces esto es muy importante recordarlo, es todas las acciones del sistema nervioso simpático. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una inervación simpática, aunque la mayor parte de los tejidos reciben inervación dual, ¿ok? Tanto simpática como parasimpática, nos tenemos que aprender que hay algunos órganos efectores que solo reciben inervación simpática. ¿Y cuáles son esos? Son la médula suprarrenal, el riñón, los músculos pilomotores y las glándulas sudoríparas. ¿Okay? Entonces, esa es una inervación simpática. Les voy a contar un caso que pasó ayer en la iglesia. Una señora, pues había mucho calor, ¿okay? Y tuvo un síncope. Entonces, cuando se le va a ver a la paciente, estaba fría, sudorosa, ¿ok? Y no podía, no tenía la visión, tenía alteración en la visión, tenía una respuesta simpática, tenía piloerección. Las glándulas sudoríparas, el sudor profuso pero frío, ¿ok? Entonces tenía una liberación simpática. ¿Cómo nos imaginamos la frecuencia cardíaca en esa paciente? A ver, ustedes, ¿cómo se imaginan la frecuencia cardíaca? ¿Ah? ¿Cómo ¿Puede se repetir imagina? la pregunta, por favor? Así como encontraron a la pacientita toda fría, sudorosa, pálida, no podía ver, tuvo amaurosis fugaz. ¿Cómo te imaginas que está la frecuencia cardíaca? Si tiene una liberación simpática. Acelerada. Acelerada, ¿verdad? Taquicárdica.
Así estaba la paciente taquicárdica. ¿Y por qué dejó de ver? Debido a la vasoconstricción en las arteriolas de la retina, que No, ocasiona no, isquemia. no. Esa pacientita se hipotensó, ¿ya? Había mucho calor, se puso a lavar su casa, estaba sudando toda la casa, fue caminando a misa, y cuando estuvieron en la parte esa de estar de pie bastante tiempo, ella se empezó a sentir mareada, dejó de ver, y le bajó la presión, ¿no? Pero los vasoreceptores hacen su respuesta simpática. Mi pregunta es, ¿por qué durante la hipotensión dejan de ver? Hacen amaurosis fugaz. ¿Cuál es la primera rama de la carótida interna? La oftálmica. Eoftálmica. Entonces, por eso hacen amaurosis fugaz, ¿correcto? Y entonces se hipotensa primero y luego viene la respuesta simpática, que es la que estamos viendo, de sudoración profusa, etc. Muy bien. Tenía taquicardia. Aumentada, ¿verdad? Una respuesta cardíaca aumentada. Tuvo una descarga simpática por un reflejo vasovagal, por el calor, por la deshidratación, entonces un síncope, y en respuesta a los vasoreceptores dicen hay una respuesta, hay baja de la presión y todo, entonces ¿qué hace? Respuesta simpática. Muy bien. Acá tenemos una serie de neurotransmisores. Este es un recordatorio de fisiología, ¿no? Todavía no entramos. Neurotransmisores y los tipos de neuronas. Entonces acá tenemos la inervación simpática de la médula suprarrenal, se libera la acetilcolina, aquí está el receptor nicotínico de la médula suprarrenal y se libera la epinefrina hacia la sangre que va hacia su receptor adrenérgico en los órganos efectores. Aquí el simpático, lo mismo, acetilcolina, su receptor nicotínico, neuronas postganglionares. Aquí se va a liberar norepinefrina al receptor adrenérgico. Bien, hasta aquí vamos a ver ahorita que estamos viendo simpático. Entonces, esta es la estructura de esos tipos de neurona que vamos a ver a nivel simpático. La otra cosa que también hay que aprenderse son los mecanismos de unión de los neurotransmisores. Entonces vean, por ejemplo, acá vamos a ver que estos receptores están acoplados a los canales iónicos, son receptores ionotrópicos. Cuando están acoplados a proteína G, ¿son receptores qué? ¿Cómo se denominan? Metabotrópicos. Muy bien. Metabotrópicos. Metabotrópicos, muy bien. Entonces acá tenemos nosotros nuestro receptor, ¿ok? Aquí se fija y va a dar cambios de potencial de la membrana o concentración iónica dentro de la célula. Permite que entre el cloro, por tanto aumenta la negatividad y va a hiperpolarizar, ¿correcto? Acá tenemos receptor acoplado a adenilciclasa, como son proteína G, son receptores metabotrópicos, viene la hormona, se une a la proteína G, a la adenilciclasa, y siempre que sea adenilciclasa, nosotros vamos a ver que va a aumentar aquí, por ejemplo, el AMP cíclico y va a fosforilar proteínas. Y hay otros que son acoplados, ¿verdad?, a la proteína G, pero es GQ, ¿ok? Entonces, ese es GS. Entonces, a la proteína GQ, que esta se va a unir a la fosfolipasa C y va a aumentar la cantidad del calcio en el citoplasma porque aumenta el inositol trifosfato y el diaciltricicloro. Entonces, son los tres mecanismos de unión de los neurotransmisores. Bueno, este es el recordatorio de fisiología. Ahora empezamos. ¿Qué son los fármacos simpático-miméticos? ¿Qué me dicen? ¿Qué son fármacos simpático-miméticos? ¿Qué quiere decir miméticos? Similares. Exacto. Entonces, son agonistas adrenérgicos. Muy bien.
Ya estudiaron. A ver, Paola Yamili. ¿Qué quiere decir que hay un fármaco simpático mimético? Osmarly. ¿Qué pasó? Andrea. ¿Me escucha? Los simpatomiméticos son los que activan los receptores adrenérgicos. ¿Ah? ¿Los qué? ¿Los receptores qué? Adrenérgicos. Entonces, imitan los fármacos simpático-miméticos. Mimético quiere decir imitar. Son los que imitan las acciones de los neurotransmisores del sistema nervioso simpático sobre sus órganos blancos. Entonces son los fármacos simpáticos. ¿Por qué? Porque imitan las acciones. Muy bien. Entonces acá nosotros tenemos todas las acciones del sistema nervioso simpático a nivel de los ojos, de la mucosa oral, eso ya lo acabamos de ver. Ahorita, ¿qué dijimos en el ojo? A ver, que me digan ustedes rápidamente, así en el ojo hay tal cosa, en las mucosas. ¿Qué hay en la pupila? El músculo constrictor. Pero ¿qué le pasa a la pupila? ¿Se dilata o se constriñe? ¿El radial se contrae? Se dilata. Se dilata, midriasis. ¿Qué pasa con las glándulas salivales? Comienzan a generar saliva. ¿Pero qué tipo de saliva? Espesa. Espesa, ¿verdad? Muy bien. ¿En los bronquios qué pasa? Broncodilatación. Muy bien. ¿Y qué pasa en el tubo digestivo con la circulación del tubo digestivo? ¿La peristalsis aumenta o disminuye? Disminuye. Muy bien. ¿Y en el riñón qué se genera? ¿Qué sustancia? Renina. Muy bien. ¿Y la vejiga qué le pasa al detrusor? Se contrae. Se contrae, se orina el no, paciente. no, se relaja. Se Se relaja. relaja. El esfínter es el que se contrae. Muy bien. Y el útero se relaja. Muy bien. Causa midriasis. Midriasis, muy bien. ¿Qué pasa con las glándulas salivales? ¿Cómo se vuelve la saliva? Se vuelve espesa. Espesa, ¿verdad? Que con trabajo pueden mover hasta la lengua porque está muy espesa y se les pega casi la lengua al paladar. Los bronquios. Se dilatan. Broncodilatación. ¿Y qué pasa con tubo digestivo, con estómago, intestino? Disminuye la motilidad. Reducen su motilidad. ¿Y los esfínteres? Se contraen. ¿Y en riñón? ¿Aumenta qué sustancia? La renina. Renina. ¿Y en la vejiga? Se dilata la vejiga. Se El contrae. detrusor. Ajá, el detrusor se dilata y se contrae el esfínter. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora que me digan en qué región anatómica se origina el sistema nervioso simpático, lo acabamos de decir. En la región dorsolumbar. Tórax. Sí, toracolumbar, perfectamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién habló? No te oigo. Creo que nadie, doctora. ¿Ah? Yo no escuché nada. Ah, ok. Bien, entonces acá tenemos nosotros que acá se libera la acetilcolina, aquí está el ganglio y se libera norepinefrina. Acá a nivel de la médula, acetilcolina, directamente la médula y se libera principalmente adrenalina, en menor cantidad norepinefrina. Y a nivel de la parte lumbar, pues acetilcolina y la norepinefrina. Muy bien, esas son las regiones anatómicas del sistema nervioso simpático. Perfectamente bien. ¿Qué neurotransmisor utilizan todas las neuronas preganglionares? Acetilcolina. Acetilcolina, perfecto. Muy bien.
¿Cuáles son los dos neurotransmisores principales de las neuronas postganglionares? Adrenalina. Adrenalina y noradrenalina. Ándale, perfectísimo, 10. Muy bien. ¿Qué otros dos neurotransmisores utiliza el sistema nervioso simpático y qué tejidos son modulados por ellos? Ya dimos noradrenalina, adrenalina, faltan dos. Dopamina. Y Acetilcolina, creo que también. acetilcolina. Correcto. Porque en las glándulas sudoríparas, acuérdense ustedes, es la acetilcolina la que, aun cuando es una liberación simpática, el paciente va a tener sudoración fría. ¿Se acuerdan que ya les dije qué le pasó a la señora? Sudor frío. ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción, porque como hay una liberación simpática, le quitan sangre a la piel, a todo lo que no requiere gasto, y se lo dan todo al corazón y al cerebro. Entonces la piel queda fría, ¿ok? Pero como la respuesta simpática actúa sobre las glándulas sudoríparas y el neurotransmisor que se usa es acetilcolina y es un muscarínico, entonces va a haber sudoración, pero es una sudoración fría, es característica de la respuesta simpática. Y la dopamina es la otra que vamos a encontrar nosotros en el músculo liso vascular renal. ¿Okay? Ahí es el otro neurotransmisor que utiliza el sistema nervioso simpático a nivel de músculo liso vascular renal. Esto es importantísimo, es pregunta de examen, ¿ok? Porque la dopamina depende de la dosis que yo le ponga a mi paciente, va a ser el efecto que va a tener. Entonces, cuando decimos la dopamina tiene efecto dopa, ¿ok? Estamos diciendo, ¿qué estamos diciendo? Que tiene vasodilatación a nivel renal. Y si tiene vasodilatación a nivel renal, ¿qué va a tener con el flujo? ¿Qué va a pasar con el flujo renal? Aumento. Aumenta. Pero si yo le aumento la dosis a la dopamina, una dosis baja de dopamina es de 3 a 4 microgramos, ¿ok? 3 o 4 microgramos por kilo. Entonces, si yo le aumento a 5 o 6, es un aumento discreto, mi paciente va a tener un efecto beta. Pero si yo le aumento a 10, va a tener un efecto alfa, o sea, vasoconstricción. Entonces, si yo le doy a mi paciente dopamina y les pregunto, ¿cuál es el efecto que tiene a nivel del vaso, la vasculatura renal? ¿Ustedes qué es la pregunta que me tienen que hacer? ¿A qué dosis le está dando la dopamina? ¿A dosis dopa, a dosis beta o a dosis alfa? Entonces, depende de la dosis que yo le esté dando a mi paciente de dopamina, va a ser el efecto que voy a tener en la musculatura lisa vascular renal. ¿Está claro? Muy bien. Generalmente, cuando hablan de dopamina, hablan de su efecto dopa, o sea, dosis dopa. Muy bien. ¿Cuál es el principal? Eso está fácil. ¿Cuál es el principal órgano del sistema nervioso autónomo que libera adrenalina? A ver, díganme ustedes. Médula suprarrenal. Muy. La médula suprarrenal. Ajá. Y gracias a qué enzima puede hacer el cambio de noradrenalina a adrenalina. Ah, y era PNMT, ¿no? Ándale, feniletonolamina N-metiltransferasa. Perfectamente. ¿Quién eres? Ah, Miguel Chin. Ah, muy bien, Miguel. Perfecto, 100. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos formar, a partir de norepinefrina, la adrenalina. ¿Por qué? Porque tiene esta enzima. Muy bien. Perfecto.
Las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático utilizan 4 transmisores, ¿ok? 4 transmisores que son adrenalina, noradrenalina, dopamina y acetilcolina. ¿Cuál de ellos funciona no solo como neurotransmisor, sino es también una hormona? Lo vimos en fisio. La dopamina. No, noradrenalina. ¿Ah? ¿Cuáles? La noradrenalina. Recuerdo ¿Y? que salió la adrenalina. Salió del examen, claro, noradrenalina y Adrenalina. adrenalina. Perfecto. ¿Quién eres? Indira. Indira, muy bien, Indira. Muy bien. Entonces, vemos que son la epinefrina y la norepinefrina. ¿Ok? Son los que pueden ser hormona y neurotransmisor. De hecho, en la clase dijimos que era difícil separar endocrino de nervioso. No sé si se acuerdan, no a todos les es difícil, pero enfatizamos mucho este punto. Muy bien. ¿Qué papel desempeñan las células cromafines o feocromocitos que vienen de la cresta neural? ¿Qué papel hacen? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de los feocromocitomas y todo esto, ¿qué papel desempeñan? ¿Qué forman ellos? Impide la conversión de noradrenalina en adrenalina, ¿no? No, al revés, acuérdate. Eran las Acuérdate que se permitían, necesita... ¿Ah? eran las que ¿Qué? permitían esta conversión, ¿no? Exacto. Adrenalina, adrenalina. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando están lejos de la suprarrenal y no están cerca de la corteza? Solo producían noradrenalina. Adrenalina no. Ándale, muy bien. Entonces vamos a ver que estas células cromafines provienen de la cresta neural, son células neuroendocrinas y son células postganglionares simpáticas. ¿Okay? Ese es su término de estas células cromafines para dar la formación de norepinefrina y epinefrina. Muy bien. Si están cerca de la corteza suprarrenal, fácilmente no se agotan y pueden estar formando adrenalina. Pero si están lejos de la corteza suprarrenal, pues no tienen esa capacidad de retroalimentación y es por eso que forman más bien, cuando están lejos, norepinefrina. Muy bien. Ahora tenemos que fijarnos en este dibujo. ¿Okay? El doctor José Luis Góngora le da mucho énfasis a la estructura de estos compuestos. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos, por ejemplo, cuando están aquí el grupo este anillo con sus hidroxilos se le llama grupo catecol, ¿ok? Y aquí en la cadena, aquí donde es aquí, vamos a ver cuántos sustituyentes tiene aquí el nitrógeno, ¿ok? Estas dos, si nos fijamos en esta estructura, nos va a decir la afinidad que tengan por los receptores beta, que aumenta a medida de que el nitrógeno va teniendo más sustituyentes, ¿ok? Va aumentando la afinidad por los receptores beta. Entonces nosotros vamos a ver que mientras más hidroxilos tengan, más polar se vuelve la sustancia. Y entonces, en las que no tengan estos grupos polares, pues obviamente van a tener mayor solubilidad en los lípidos. Y por eso pueden pasar más fácil al sistema nervioso. Entonces, esta polaridad hace que tengan menor solubilidad en los lípidos.
Entonces, los compuestos que carecen de este grupo catecol, que esos son esos hidroxilos en el anillo bencénico, tienen una vida media más prolongada. ¿Por qué? Porque no los puede inactivar la catecol, o sea, la COMT, ¿ok? No los puede, la metiltransferasa, y entonces no los puede inactivar porque no tienen el grupo catecol. Entonces, allá ese grupo está la fenilefrina, la efedrina, las anfetaminas, ¿ok? Como no tienen este grupo catecol, pues no pueden ser inactivados por la COMT. Esos agentes son malos sustitutos para la monoaminoxidasa, no bien para el metabolismo. Y entonces, por eso tienen una acción más prolongada. Bueno, ahora pasamos a estos otros. Nosotros vamos viendo cómo el nitrógeno amino, ¿okay?, va a darnos la selectividad por los receptores beta agonistas. Entonces, si vemos nosotros cómo está la epinefrina, que solo tiene un sustituyente acá en el nitrógeno, ¿ok? Este es más potente en los receptores beta que la norepinefrina. ¿Por qué? ¿En qué difieren? ¿Ah? ¿En qué difieren? ¿Qué dijimos de estos sustituyentes? Esta epinefrina, por ejemplo, vean la epinefrina, solo tiene un sustituyente, acá CH3, en ese nitrógeno amino. Entonces va a tener mayor potencia por los receptores beta, si lo comparamos con la norepinefrina, que no tiene ese sustituyente. ¿Correcto? Eso es importante que lo vean, porque se los van a preguntar. Esa estructura, diferencia entre norepinefrina y epinefrina. ¿Qué le da la potencia para los receptores beta? Entonces, este grupo sustituyente, ¿ok? Aquí es lo que le da la potencia. Sustituyentes acá en el nitrógeno, a mayor sustitución, ¿mayor qué? ¿Afinidad? Afinidad, selectividad, potencia. Entonces, la norepinefrina, pues no se le ve tanta selectividad para los receptores beta como la epinefrina, porque tiene acá un sustituyente, y el isoproterenol, que es sintético, vamos a ver que tiene mayor número de sustituyentes. Tiene que le llaman el isopropilo, que tiene 2 sustituyentes acá. Entonces es un fuerte agonista beta y tiene muy poca actividad alfa. ¿Por qué? Porque están las dos, tiene acá 2 sustituyentes. Entonces no se les olvide en la estructura del fármaco, del compuesto, nos va a decir qué es lo que está pasando. Que no tiene grupo catecol, dijimos que ¿qué dijimos? Ellos tienen su vida media más larga, no pueden ser inactivados y pueden atravesar lípidos, ¿no? O sea, las membranas lipídicas. A mayor polaridad, menos paso, dependiendo de las sustituciones, es la selectividad para los receptores beta. A mayor número de sustituciones, mayor selectividad hacia los receptores beta. ¿Entendido esto de la estructura? Porque le están dando mucha importancia a esto. ¿Todo bien? Entonces aquí, ¿cuáles de todas estas catecolaminas son catecolaminas endógenas? ¿Y cuál es sintética? Las endógenas sería la noradrenalina, adrenalina Bien, y dopamina. Bien, perfecto. ¿Y la sintética? Pues no sé, me imagino que las demás. No, este es el grupo catecol y esta es la cadena de feniletilamina que tiene las aminas. O sea, esa es una mala estructura. Pero de estos 4
¿Cuál es el sintético? Pues sería Isoproterenol. El isoproterenol, perfecto, ¿verdad? Porque dijimos que este subgrupo isopropilo, todo esto era que le daba mayor selectividad para los beta, pero es sintético. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí el isoproterenol. Acuérdense de su estructura. El isoproterenol entonces va a actuar sobre receptores beta 2 en el pulmón, causando broncodilatación. A nivel periférico, vasodilatación. A nivel de corazón, aumento del gasto cardíaco. Igual esta acción sobre los beta 1 la comparte junto con la dopamina, que además de aumentar el flujo de sangre a nivel del riñón, aumenta el gasto cardíaco. Entonces, dar dopamina en un paciente que tiene un problema de estado de choque, pues es muy bueno, porque aumenta el gasto cardíaco y mejora el flujo renal. Para la dopamina, dosis dopa estamos hablando. Entonces, vean ustedes, la dopamina tiene la acción sobre beta 1 en corazón y su acción a nivel de riñón, ¿ok? Para hacer un vasodilatador. Y el isoproterenol, pues actúa sobre los beta 2, en bronquios, en vasos, causando vasodilatación, y a nivel de corazón comparte este beta 1 junto con dopamina. Este isoproterenol es sintético y esta dopamina es Endógeno. endógena. Muy bien, acá vemos nosotros la síntesis y la liberación de la norepinefrina en una neurona adrenérgica. Nosotros vemos acá cómo se sintetiza la norepinefrina. Vean ustedes, una de las preguntas que hacen es de quién. Creo que así vino una pregunta que fue peleada en el grupo, no sé si se acuerdan, que de qué aminoácido provenía la síntesis de, ¿cómo se llama? De dopamina, creo que era la pregunta, no me acuerdo. La respuesta era tirosina, ¿correcto? Entonces se hidroxila la tiroxina, que es para que se dé la formación de la dopa, ¿ok? Que se convierte en dopamina. Esta dopamina está en su vesícula y va a exocitarse hacia la hendidura sináptica, donde se libera el neurotransmisor, gracias a la entrada del calcio, ¿ok? Que se fusiona acá en la vesícula, en la membrana, y va a dar esa liberación de la norepinefrina, ¿ok? Entonces vamos a ver nosotros que este paso, por ejemplo, pues puede ser bloqueado por la guanetidina. Luego acá tenemos nosotros la unión al receptor. Aquí en la respuesta, en el espacio sináptico, se une a su receptor. Y entonces nosotros vamos a ver que se activa, ¿ok? En el espacio sináptico, en el órgano efector. Luego se da el metabolismo de la norepinefrina, ¿ok? Aquí por la COMT, y vamos a ver nosotros que ya se elimina por la catecol metiltransferasa, ¿verdad? Son sus metabolitos inactivos, se eliminan por la orina. También vemos nosotros que está aquí un receptor presináptico aquí, que va a recapturar la norepinefrina para que vuelva hacia la vesícula, ¿no? De aquí. Entonces, la norepinefrina liberada rápidamente es recapturada aquí y puede entrar nuevamente a la vesícula. Claro que los inhibidores de la recaptura de norepinefrina,
¿ok? Entonces van a permitir que se quede más tiempo la norepinefrina aquí en el espacio sináptico. Esa recaptura puede ser inhibida por esos inhibidores de la recaptura de la norepinefrina. Principalmente los antidepresivos actúan a este nivel. Muy bien. También tenemos que la COMT y la MAO también están en la pared intestinal. Y la MAO, es aquí, también se encuentra en el hígado. Y que por esa razón las catecolaminas tienen un periodo muy breve de acción cuando los damos intravenosas y cuando los damos orales son ineficaces. Por acción de estas dos, la COM, la catecol o metiltransferasa y la monoamino oxidasa. Aquí ese es el sitio de acción. Los agonistas adrenérgicos, ¿ok?, van a tener varios sitios de acción y dependiendo de su sitio de acción van a decirse si tienen acción directa, acción indirecta o acción mixta. Y así tenemos que un fármaco que actúa y activa directamente al receptor, ¿okay?, va a ser un fármaco agonista adrenérgico de acción directa, porque actúa aquí en el receptor. Un fármaco que aumenta la liberación de noradrenalina desde las vesículas va a tener una acción indirecta. Y un fármaco que tanto actúa sobre el receptor como aumentando la liberación de la noradrenalina va a tener una acción mixta. Ese ejemplo de acción mixta lo tenemos en la efedrina y la pseudoefedrina, que tienen acción tanto directa como indirecta. Y las anfetaminas, que vamos a ver que actúan más bien aquí sobre la recaptura de la noradrenalina, y la cocaína, que actúa para la liberación de estas neurotransmisores. ¿Okay? Son los dos sitios de la cocaína y de las anfetaminas, de la efedrina y la pseudoefedrina. Muy bien. La otra pregunta que nos hacen, los segundos mensajeros que median los efectos de los receptores alfa. Vean aquí está el receptor alfa 1 aquí en la postsináptica y acá tenemos el receptor alfa 2 en la presináptica. El receptor alfa 1, ¿cómo va a actuar? ¿Quién media la activación de este receptor si va a aumentar el diacilglicerol y el inositol trifosfato? Es una proteína ¿qué? GQ. GQ con ¿quién está en la membrana? Fosfolipasas, ¿eh? Fosfolipasas. Y entonces tenemos, este es alfa 1. Y el alfa 2, en cambio, ¿cuál es su segundo mensajero? Si está aquí, que va a aumentar AMP cíclico. Ay, ya dije quién. ¿Quién es la enzima que está en la membrana? Que disminuye el AMP cíclico. ¿Qué tipo de? ¿Quién está? ¿Puede repetir la pregunta, doctora? Si acá tenemos receptor, aquí tenemos el receptor alfa 1, ¿correcto? Que lo que hace es activar la producción del diacilglicerol y el inositol trifosfato. El receptor alfa 2, ¿qué hace el receptor alfa 2? Como que controla, inhibe, que Modula. ajá, exacto. De norepinefrina. Entonces lo que hacen aquí, como está aquí en negativo, ¿qué quiere decir? Inhiben. Aquí a la ciclasa. ¿Y qué pasa con el AMP cíclico?
Disminuye. Disminuye. ¿Y entonces qué inhibe? La liberación de noradrenalina. La liberación de norepinefrina. Entonces se dice que estos receptores son, ¿qué nombre le dan por hacer esto? Esa retroalimentación negativa. Fotorreceptor inhibitorio. Sí, pero ¿qué nombre le da tu libro de Wallem? ¿Es un qué? Autorreceptor. Autorreceptor. Y como también por acción parácrina puede actuar también por el parasimpático, ¿cómo se le denomina? Inhibiendo la acetilcolina aquí, por el parasimpático, es un Heterorreceptor. heterorreceptor, ¿correcto? Entonces esto, nada más para que no lo olviden, aquí está el alfa 1, aquí el alfa 2, y ese es un mecanismo de acción. Aquí entonces tenemos otra vez, vuelve el doctor José Luis Góngora a enfatizarnos que es altamente importante relacionar la estructura con la actividad. ¿Okay? Acá tenemos el grupo catecol, acá tenemos el grupo feniletilenamina, aquí tenemos el carbono 3 y el carbono 4 que son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes el carbono 3 y el carbono 4? Porque aquí va a estar los hidroxilos, verá que le van a dar la polaridad a la sustancia, y aquí en la feniletilamina va a ser la sustitución que vaya a haber en los nitrógenos, y a mayor sustituyentes, mayor selectividad por los receptores beta. Entonces acá estamos viendo a la adrenalina, que nos dice que va a haber vasoconstricción a dosis altas, ¿okay? Y a menos dosis va a haber vasodilatación beta, principalmente en la médula. Entonces, la adición de estos grupos metilo, ¿ok? Cambia la selectividad acá del isoproterenol, prácticamente se vuelve solo para receptores beta, poquita acción alfa. Y aquí en noradrenalina y adrenalina, con esta sustitución, pues van a activar, como solo es uno lo que tienen, van a activar tanto a alfa como a beta. ¿Ok? Y el que no tiene ninguno, pues ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa si no tiene ninguna sustitución? ¿Qué pasa? No tienen sustituyentes como aquí. Ahí, ¿dónde está? Ya lo perdí. Está acá. Ese es que no tiene sustituyentes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ventaja tiene no tener estos sustituyentes? No tienen ni grupo catecol. Tienen vida media prolongada. Exactamente, tienen su vida media prolongada. Y no pueden ser metabolizados, ¿no? Por la COM. Muy bien. ¿Cuáles son las enzimas? Esa está muy buena esta pregunta. Buenísima. La tienen que aprender porque es pregunta examen. ¿Cuáles son las enzimas que sintetizan a las catecolaminas? Pues vamos a ver la primera. Aquí vean ustedes. Tenemos aquí cuando se cambia la tirosina para la formación de la dopa, tenemos la tirosina hidroxilasa. La dopa para la dopamina, la dopa descarboxilasa. Dopa para noradrenalina, dopamina beta hidroxilasa. Nora para adrenalina, la feniletonolamina N-metiltransferasa, la que ustedes me dijeron hace un ratito. Bueno, la otra, ya vieron todas estas enzimas. Ahora viene la otra pregunta más chévere. ¿De qué aminoácido esencial se deriva? La tirosina. Tirosina. Perfecto. Luego, ¿cuáles son? Esa es buenísima la pregunta. ¿Cuáles son los cofactores de estas enzimas? Cada una de ellas tiene un cofactor.
Eso pues no lo hemos visto, yo no les he dado esas pláticas, así que vamos a ver. De la tirosina hidroxilasa, su cofactor es la tetrahidrobiopterina. Ese es su cofactor. De la dopa descarboxilasa es el fosfato de piridoxal. ¿Okay? De la dopamina beta hidroxilasa es el ácido ascórbico. Y de la feniletanolamina N-metiltransferasa es la SAM, la S-adenosilmetionina. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ya vieron bioquímica, ¿verdad? ¿Ya vieron bioquímica? ¿Ah? Muy bien. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vitaminas están involucradas aquí? Esto que lo apunten porque se los van a preguntar, ¿ok? Las vitaminas involucradas. Vitamina C. Uno. Son las del grupo B, ¿no? Ajá. El fosfato de piridoxal, que actúa siempre como un grupo prostético, es la vitamina ¿qué? B, ¿qué? ¿Qué vitamina B es? ¿B? Sí. Empieza con S. 6, muy bien. Entonces, y la S-adenosilmetionina está relacionada por el intercambio metionina, homocisteína. ¿Qué dos vitaminas están allá involucradas? ¿Ah? ¿Sí vieron ese cambio homocisteína, metionina y SAM? ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vimos en...? ¿Ah? Cuando es el ácido fólico, vitamina B12, todo eso. ¿Sí lo ven? A ver, ustedes, ¿cuál si se acuerdan? Está la trampa de folatos y da neuropatía si no tenemos. ¿Cómo se llama esa vitamina? ¿No se acuerdan? ¿Sí lo vieron? Aquí está involucrada la tetrahidrobiopterina, el óxido nítrico. Aquí la vitamina B6, el ácido ascórbico, y aquí está la homocisteína con la metionina, donde está involucrada la B12, junto con el ácido fólico. Entonces, vemos nosotros que estos son sus cofactores, pero subyacen con ellos las vitaminas del grupo B y el ácido ascórbico. Son los tipos de receptores adrenérgicos. ¿Cuáles conocen? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Alfa 1, alfa 2, Beta 1, beta 1, beta 2, beta 3. beta 3. Perfecto. Entonces, todos estos son receptores adrenérgicos. Ahora, ¿qué debemos de saber de nuestros receptores adrenérgicos? Nosotros debemos de saber que vamos a ver cuáles son sus vías de señalización. Eso ya lo vimos hace un ratito. Vemos como el alfa 1 son las GQ, están ligadas a fosfolipasa C, aumentan inositol trifosfato, calcio, diacilglicerol que activa la fosfoquinasa C para la contractilidad de las proteínas, para aumentar la contractilidad. Los alfa 2, que son inhibitores, proteína G inhibitoria, inhibe la adenilciclasa, disminuye AMP cíclico, lo vimos hace un ratito.
Por lo tanto, abre canales de calcio y cierra canales, abre canales de potasio y cierra canales de calcio. Ese es el alfa 2. Luego tenemos los de los receptores beta 1, 2 y 3. Esos actúan con proteína G estimulante que estimula a la adenilciclasa, por lo tanto, aumenta MP cíclico y por lo tanto activa a la proteína quinasa A. ¿Correcto? Entonces, estas en general son las vías de señalización de los receptores adrenérgicos. Se lo tienen que aprender porque es un conocimiento que ya tenemos desde fisiología. Y acá nos repasan todo esto, la acción de la proteína GQ para los receptores adrenérgicos alfa 1. Acá tenemos para los receptores beta y los alfa 2, cómo está para los beta la GS y para los alfa 2 la GI. La acción que tienen sobre el AMP cíclico. Entonces veamos aquí, acá tenemos los adrenoreceptores y los beta adrenoreceptores y acá nos comparan el isoproterenol con la norepinefrina y con la epinefrina. ¿Y qué nos está diciendo? ¿Se acuerdan de la estructura del isoproterenol? Entonces vamos a tener que tiene muy baja afinidad para los receptores alfa y va aumentando con la norepinefrina y la epinefrina. Entonces tiene mayor afinidad la epinefrina por los adrenoreceptores. Ahora vamos a ver qué pasa con los beta adrenoreceptores. Vemos nosotros cómo el isoproterenol tiene mayor selectividad hacia los receptores beta que la norepinefrina. ¿Okay? Entonces esta es la afinidad que ya vimos que está relacionada con su estructura. Y así la fenil, los receptores alfa 1 simpático, entonces así se consideran que son como moduladores de la liberación de la norepinefrina. En cambio, los beta 1 van a tener la afinidad para la adrenalina y la norepinefrina y los beta 2 más afinidad por la adrenalina, principalmente en los vasos del músculo esquelético, y el beta 3 en el detrusor y en la lipólisis por acción sobre el aumento del AMP cíclico. Entonces, esos son los tipos de receptores adrenérgicos y sus afinidades. La otra pregunta, eso es volver otra vez con la estructura. ¿Cuál de los agonistas adrenérgicos tiene la menor selectividad por los receptores adrenérgicos? ¿En quién se fija? Menos selectivo. ¿Qué quiere decir? ¿En qué se fijan en la estructura? O sea, ¿qué quiere decir menos selectivo? Que actúan sobre todos los receptores. ¿La nora? ¿Ah? No estoy segura, ¿la noradrenalina se refiere? Es la que actúa sobre todos, velo a ver. Dime el menos selectivo, o sea, que actúa sobre todos los receptores. La adrenalina. La adrenalina. Muy bien, ¿la ven? Vean su estructura, ¿ok? Y actúa sobre todos los receptores. Es el más promiscuo, ¿ok? Actúa sobre todos los receptores. Eso quiere decir promiscuo. Actúa sobre todos los receptores. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Correcto? Otra, ¿qué ocurre con la selectividad si eliminamos el grupo metilo de la adrenalina? ¿Aumenta o disminuye?
Pregunta de Aumenta la selectividad Si le quitas el grupo metilo. a la adrenalina. Ajá. Se disminuye. Entonces le quitamos el grupo metilo y queda como la noradrenalina. Pues sí, es más Entonces, selectivo, ¿no? exacto. Correcto. Ya va a ser alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. ¿ves? ¿Ok? Beta 3. Como que lo hace más, para menos promiscuo, ¿va? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué ocurre con la selectividad si se añade un grupo isopropilo a la adrenalina? Sigue aumentando, ¿no? Ajá, pero ¿hacia quién? Hacia los beta. Hacia los beta, muy bien. Entonces, vean ustedes, se le aumenta el grupo isopropilo. Entonces, cambia la selectividad a todos los subtipos de los receptores beta. ¿Qué pasa con la selectividad si se reemplaza el hidroxilo del grupo catecol por un grupo etanol y le pones un grupo terbutilo al grupo amino de la adrenalina? Lo conviertes en esto. ¿Qué le pasa a la selectividad? ¿Qué le pasó acá? Vean, se convierte en un salbutamol. ¿Qué pasó con la selectividad? Aumentó. Aumento. Entonces le quité a la adrenalina, aquí, 1H. ¿Ok? Aquí, si le reemplazo un OH del grupo catecol por un grupo etanol y le añado el terbutilo al grupo amino. Entonces se vuelve salbutamol. ¿Y qué quiere decir? Que es altamente, ¿qué? ¿Broncodilatador? Claro, es broncodilatador porque se vuelve un beta 2 agonista beta 2. Muy bien. Luego, entonces, ¿qué ocurre con la selectividad si elimino el OH del grupo catecol de la adrenalina? Y se vuelve fenilefrina. Aumenta la selectividad ¿Para quién? para los receptores alfa 1. Alfa 1. Perfectamente bien. Entonces vean ustedes que nosotros podemos estar cambiando la selectividad de nuestros fármacos dependiendo de qué hagamos en el grupo OH del grupo catecol o en el grupo amino de la parte de la adrenalina. En su grupo amino le vamos poniendo más sustituyentes. Entonces vamos nosotros cambiando la selectividad de cada uno de esos receptores adrenérgicos. Muy bien. Entonces nuestro libro nos da estos efectos principales de estos receptores alfa y los receptores beta. Entonces tenemos aquí los receptores adrenoreceptores alfa 1. ¿Qué nos van a hacer los alfa 1? Nos van a dar vasoconstricción, aumento de las resistencias periféricas, aumento de la presión arterial, midriasis, aumento del cierre del esfínter de la vejiga, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que hay actividad sobre los alfa 1, ¿ok? Entonces, estamos teniendo que está actuando alfa 1, ¿quién? La fenilefrina, por ejemplo, tiene acción sobre alfa 1. Vean, también tenemos noradrenalina, adrenalina, todos estos tienen acción sobre alfa 1. Entonces van a causarnos todas estas cosas. Pero el alfa 2, que inhibe la liberación de norepinefrina, inhibe la liberación de acetilcolina, inhibe la liberación de insulina, estos son los alfa 2, ¿ok? Entonces nosotros tenemos
que la acción que tenemos sobre alfa 2 la va a tener tanto noradrenalina como la adrenalina. La acción sobre los beta 1, pues nos va a dar taquicardia, aumento de la lipólisis, aumento de la contractilidad miocárdica, aumento de la liberación de renina. Estos está actuando los beta 1. ¿Ok? Vamos a ver beta 1. Tenemos adrenalina, noradrenalina, el isoproterenol. ¿Ok? Todos esos están actuando sobre los beta 1. Y nos están causando, o sea, ¿quién nos está dando esa taquicardia y aumento? Los beta 1. Ahora veamos los beta 2. Los beta 2 todos nos dan vasodilatación, disminución de las resistencias periféricas, broncodilatación, aumento de glucogenólisis, aumento de la liberación del glucagón, relajación del músculo liso uterino. Eso está actuando beta 2. Entonces, los beta 2 nosotros encontramos que tenemos también acción de la noradrenalina, la adrenalina, el isoproterenol, pero el salbutamol cuando se da inhalado, pues obviamente nos está dando la broncodilatación, que es lo que tenemos, como es inhalado, tiene muy poco efecto sistémico. Lo vamos a ver cuando veamos fármacos en el sistema respiratorio. Entonces, esos son los beta 2. Muy bien. Recordamos otra vez la acción de señalización de los receptores alfa 1, vean ustedes, por medio de la proteína GQ, que es lo que va a hacer aumentar el calcio intracelular para la actividad de la proteína quinasa A. Y los beta y los alfa 2 se parecen en sus acciones, solo que el beta es por proteína G supresor, es estimulante, y los alfa 2 es por proteína G inhibitoria. Muy bien. Otra pregunta. Permítame un minutito. Diga cuál es el mecanismo de acción y la selectividad. Ah, esa es pregunta de examen. A ver cómo les va. ¿Sale? ¿Están listos? A ver, todos, ¿los nombro o ustedes solitos contestan? Alzan su mano. ¿Los nombro? Sí, doctora, como guste. Como yo guste. Ah, está bien, así me gusta. Eduardo, ¿qué dices? ¿Ah? No es Eduardo. Yo, aquí estoy. ¿Qué hago? ¿Doy nombres o ustedes alzan la mano? Como usted lo considere. Bueno, alzan la mano, Eduardo, tú dices quién porque yo no veo. Aquí, ¿no? Okay. Bueno, la adrenalina. ¿Cuál es, sobre qué receptores actúa? Acuérdense que es la más que... Tiene menor selectividad. La más promiscua, ¿no? Ajá, entonces actúa sobre Sobre todo. Sobre Todos. alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Perfecto. Ahora la noradrenalina, le aumenté la selectividad. Sobre todo menos el beta 2. Exactamente, bien. Muy bien. Ahora, la fenilefrina es muy selectiva sobre Alfa 1. alfa 1, muy bien. ¿Y la clonidina? Alfa 2. Alfa 2. Ay, tan durísima. ¿Y el isoproterenol es más selectivo sobre qué receptores? Los beta. Beta 2. Beta 1, 2 y 3. 3. Y la dobutamina es un fármaco que es más selectivo para beta 1 que para beta 2. ¿Okay? Su acción es más sobre beta 1.
Y la terbutalina, que es un broncodilatador, ¿sobre quién va a ser más selectivo? Beta Es 2. broncodilatador. Sobre los beta 2. Beta 2. Muy bien. Ahora, hay un fármaco que acaban de hacer. Bueno, no acaban de hacer, ya tiene algunos años, pero pues es muy novedoso. Que es el nebivolol. El nebivolol tiene una acción vasodilatadora importante y es un fármaco que actúa sobre los beta 3. Tiene una acción muy buena y ahorita los cardiólogos es lo que están dando a los pacientes hipertensos porque tiene una doble acción. Ahorita solo estamos viendo su acción simpático-mimética, que va a actuar sobre los beta 2 y va a causar vasodilatación a expensas de óxido nítrico. No sé si ya lo vimos en cardio, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí, que les dije que era muy importante. Ah, sí lo vimos cuando vimos hipertensión pulmonar. Entonces, el óxido nítrico es muy importante a nivel de las coronarias, ¿no se acuerdan? Sí, doctor. Bueno, entonces óxido nítrico es muy importante a nivel de las coronarias y el nebivolol, que actúa sobre los receptores beta 3, va a causar vasodilatación a expensas de óxido nítrico. Pero tiene otra cosa importante el nebivolol, que tiene acción beta 1 bloqueadora, por lo tanto, va a disminuir el consumo de oxígeno al disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, este fármaco está ahorita ganando muchos adeptos porque protege contra la cardiopatía isquémica, ¿ok? Hipotensa al paciente porque causa vasodilatación de tipo de óxido nítrico y beta bloqueador porque disminuye el consumo de oxígeno. Y con eso mi paciente disminuye su presión y su riesgo de isquemia miocárdica, ¿correcto? Nuevo fármaco, nebivolol, acción sobre beta 3, acción vasodilatadora. Doctor, ¿y aquí en México se distribuye? ¡Mande! ¿Aquí en México se distribuye el nebivolol? Sí, ¿cómo no? Es lo último que hay en el tratamiento para los hipertensos. Es caro, obviamente, no lo da el Seguro Social, lo tiene que comprar el paciente, pero es de lo mejor que hay para el tratamiento del paciente hipertenso, para evitarle la cardiopatía isquémica. ¿Ok? Es muy bueno. Claro, lo tiene que pagar porque pues es caro, pero es muy bueno, ¿no? Cuando el paciente, principalmente si tiene antecedentes de infarto o algo así, pues se le da el nebivolol, 5 miligramos de Temerit, es el nombre comercial, ¿ok? Y hay en México, no sé si lo venden en similares, eso sí no lo sé, pero que es muy bueno el fármaco, un poquito caro, pero es muy bueno. Temerit, nombre comercial. ¿En qué tejidos se expresan en abundancia los receptores alfa 2? Se expresan en abundancia en las arterias y en las venas. ¿Okay? Vamos a tener de forma importante receptores alfa 2. A nivel del sistema nervioso central, en los centros vasomotores, disminuye los potenciales de acción, su inhibición, y en el sistema nervioso autónomo, las fibras simpático-adrenérgicas, pues vamos a tener nosotros la disminución de la exocitosis de las catecolaminas. ¿Se acuerdan dónde estaban los alfa-2 para la recaptura de la norepinefrina? Entonces, hay un medicamento que se llama clonidina, que actúa a nivel central, y disminuye las resistencias periféricas, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Entonces es un agonista alfa 2. Entonces, ¿qué hace? Disminuye las resistencias, disminuye la presión arterial, disminuye el gasto cardíaco. Es la clonidina. ¿Por qué tenemos esta acción? Porque receptores alfa 2 se encuentran en las arterias y en las venas. Y a nivel del sistema nervioso central actúan
en el centro vasomotor, disminuyendo los potenciales de acción, y al nivel del sistema nervioso autónomo, pues actúan en las neuronas adrenérgicas simpáticas, disminuyendo la exocitosis de la norepinefrina. Clonidina, no la vayan a fallar, acción central, alfa 2. Aquí están los receptores alfa 2, la recaptura se inhibe. ¿En qué tejidos se expresan en abundancia los receptores alfa 1? En el músculo liso. ¿Okay? Los receptores, y van a darnos, ¿qué? Vasoconstricción. Entonces, vean ustedes, a nivel del ojo, si se contrae el radial del iris, nos van a dar midriasis. En el sistema vascular, que están en las venas y en las vénulas, nos van a dar aumento del retorno venoso. ¿Por qué? Porque acuérdense que las venas son los vasos ¿de qué? ¿Vimos en fisiología? ¿De mayor volumen? ¿De qué? Mayor volumen. ¿Capacitancia? Capacitancia. Entonces dijimos que cuando se constriñen las venas es como si le dieran ¿cuántas transfusiones al paciente? ¿Lo vimos en clase? ¿Ah? Eduardo. Tal vez unas 3 veces, la verdad no recuerdo exactamente. 2, no te pases también, no es tanto. Entonces el vaso constriñe las venas, que son los vasos de capacitancia venosa, y son capaces de darle al corazón como si le dieran 2 paquetes globulares, ¿ok? 500 mililitros, ahí te vamos. Solo porque se vasoconstriñan los vasos de capacitancia venosa, porque son ricos en sus receptores alfa 1 y por tanto aumentan el retorno venoso. ¿Okay? Pero resulta que no todo es bueno con los receptores alfa 1 porque también se encuentran en la piel, en el riñón, el mesenterio. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se da cuando hay una respuesta simpática intensa con acción de las arteriolas en esos receptores alfa 1? Que nos van a llevar a nuestro paciente a isquemia tisular y aumento de la presión arterial. Entonces, esos pacientes que hacen esa liberación simpática con acción en receptores alfa 1, pues corren el riesgo de necrosis mesentérica, ¿ok? Y tienen que ¿cómo se llama? Pues se muere todo el intestino, ¿verdad? Porque hay isquemia mesentérica. En el tubo digestivo, entonces, pues ya dijimos nosotros, disminuye el tránsito intestinal. Eso ya lo vimos. En la vejiga urinaria, ¿qué pasa? Se contrae los El esfínteres. esfínter. Muy bien. Entonces, se cierra el esfínter y se inhibe la micción. En el sistema reproductor, ¿qué pasa? En la próstata, vesículas seminales, conducto deferente. ¿Qué pasa con la eyaculación?
inhiben esta liberación de catecolaminas hacia el espacio sináptico. Acá, receptores alfa 2. ¿En qué tejidos se expresan en abundancia los receptores beta 1? En el tejido cardíaco. Reproductor que disminuye la exocitosis de la acetilcolina porque son heterorreceptores. Entonces van a disminuir la peristalsis, a nivel de las glándulas se inhibe y van a ver que las glándulas acinares principalmente disminuye la producción de la saliva, las da la boca seca. El ojo, ¿qué pasa con el epitelio ciliar? Disminuye la formación del humor acuoso. Es por eso que las pacientitas que tienen glaucoma, por ejemplo, les dan bloqueadores como el timolol, que son bloqueadores de la formación de beta, ¿no? Porque tienen una acción similar a los alfa 2. Entonces, disminuye la formación del humor acuoso también y disminuye la presión ocular. En el páncreas, las células beta disminuye la formación de insulina y por tanto dan hiperglucemia. Recuerden que están en acción de alfa 2. Los riñones, ¿qué va a pasar? Disminuye la formación de renina y por tanto se hipotensa nuestro paciente. Son acciones de los receptores alfa 2. En el tejido adiposo, pues entonces disminuye la formación de ácidos grasos. Eso es lo que hacen receptores alfa 2. Y cuando se activan, pudieran darle a nuestro paciente un EBC porque aumenta la agregación plaquetaria. Y eso es para que recuerden ustedes la función de los receptores alfa 2 en las terminales, eso nosotros ya lo vimos. Vean ustedes, aquí está el transportador sodio-cloro en las vesículas, donde protege, ese transportador protege a la norepinefrina, que no sea degradada, que se cuide para que pueda salir hacia la sinapsis. Entonces necesitan de ese transportador de sodio-cloro que rodea a la norepinefrina para poder secretar, o sea, que se exocite la vesícula hacia la sinapsis. Entonces, la reserpina es un fármaco que lo que hace es evitar esta protección de la noradrenalina en estas vesículas, disminuye este transporte. Entonces, ya no permite la salida de la norepinefrina al espacio sináptico porque no se forma esa vesícula protectora de la norepinefrina. Esta parte ya la vimos de los receptores alfa 2. Muy bien. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, pues van a hacer que no se metabolice la norepinefrina, entonces por eso está contraindicado dar inhibidores de la monoaminooxidasa en algunos pacientes que aumenta la cantidad de norepinefrina que salen al espacio sináptico en este caso, ¿no? Muy bien. Entonces vemos nosotros que estos receptores alfa 2, ya eso ya lo habíamos comentado, son autorreceptores que inhiben esta liberación de catecolaminas hacia el espacio sináptico. Acá, receptores alfa 2. ¿En qué tejidos se expresan en abundancia los receptores beta 1? En el tejido cardíaco. ¿Qué es lo que hace? Lo estimulan. Entonces nosotros vamos a tener taquicardia, vamos a tener efecto dromotrópico, aumento de la velocidad de la conducción, vamos a tener en la aurículas y ventrículos contractilidad, inotropismo, ¿okay? A nivel de las glándulas vamos a tener estimulación también, entonces vamos a tener que aumente el humor acuoso, aumenta la presión intraocular, a nivel de riñón aumenta renina, da a ver hipertensión arterial, y en las glándulas salivales nosotros vamos a tener aumento de la salivación. Eso es por acción de los receptores beta 1, ¿vean? Tejido cardíaco, glándulas
Esas son sus acciones. Beta 1, taquicardia, dromotropismo, inotropismo, aumento de presión intraocular, hipertensión arterial y salivación. No sé si han visto a los perros cuando están así, van a atacar, están en esa fase, como está salivando, ¿no? Sus glándulas salivales, ¿no? Están en acción. Sus receptores beta 1 están taquicárdicos, listos para la acción. ¿Verdad? Este es beta 1. Y ahora los beta 2. Pues eso ya lo requete saben ustedes, cómo actúa a nivel de músculo liso y da la relajación principalmente en los bronquios, pues vamos a encontrar esta acción de broncodilatación, salida del moco, disminución de la liberación de histamina. Es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros usamos los broncodilatadores inhalados, estos más bien actúan a nivel local y nos van a dar, están actuando sobre los receptores beta 2 para darnos broncodilatación. Pero si lo diéramos en forma sistémica, pues van a reducir el retorno venoso, ¿ok? Porque dan relajación del músculo liso. Vamos a ver que hay hipotensión. Vamos a ver que en el tubo digestivo inhibe el tránsito intestinal, en la vejiga urinaria inhibe la micción, ¿ok? Estas son acciones de los receptores beta 2. Y en el sistema reproductor, pues nosotros altera el índice tocolítico de cómo se da la dilatación del cuello uterino, ¿ok? Para ver cuánto se dilata. Y vamos a ver nosotros que esta ritodrina, ¿ok? Políticos, que es un agonista de los receptores beta 2 y va a detener, se da para detener el parto pretérmino, ¿ok? Para que no se dé, para que se inhiba la contractilidad. Entonces, que haya más bien una relajación y disminuya el riesgo de parto pretérmino. Para eso sirve este medicamento, que es un medicamento tocolítico, que es un agonista beta 2. A nivel de las glándulas, pues nos va a dar la estimulación y aumento del humor acuoso. Y en el hígado, como aumenta la glucogenólisis, pues nos da hiperglucemia. Todo esto por acción de los beta 2, que lo vamos a encontrar en pulmones, en venas, arteriolas, en tubo digestivo, en la vejiga, en el útero, en el ojo y en el hígado. Allá hay receptores beta 2. Y aquí es muy importante por su acción que tiene a nivel de útero para evitar el parto pretérmino. Y pues hay el aumento de la fuerza de contracción en el músculo esquelético. Ya les hablé del nebivolol, ¿se acuerdan? Les dije que da vasodilatación y además es un beta bloqueador. Entonces disminuye el riesgo de, además que es antihipertensivo, disminuye el riesgo de cardiopatía isquémica. Y acá tenemos una característica de la epinefrina que es muy buena para la anafilaxia, el choque anafiláctico, disminuye la liberación de histamina, causa broncodilatación. Es que tiene una mala penetración en el sistema nervioso central. ¿Por qué? ¿Qué tiene en su estructura que no permite que penetre en el sistema nervioso central? La barrera hematoencefálica. No. ¿Qué característica tiene la adrenalina en su estructura que no permite que penetre en el sistema nervioso central? Tenga cargas. Pues de grupos funcionales, ¿no? ¿Pero cuáles? Les mostré la estructura. ¿Estilos? Los hidroxilos, ajá, los OHs. Muy bien. Entonces, la adrenalina se puede dar por vía del aerosol, intramuscular, intravenosa o subcutánea. Y es muy útil. Por ejemplo, yo les voy a contar un caso.
Pues ya se los conté a los que les di fisiología. Porque eso se los cuento y lo recuento porque fue tan emocionante, por Dios. Me llevaron un niño como de 6 meses, más o menos, con una bronquiolitis. Un broncoespasmo. El niño estaba azul, parecía una uva. Y entonces, estaba yo en mi servicio social. Y en ese entonces, pues, había pobreza, ¿no? Y entonces yo llevaba mi pequeño carro rojo. Pues porque ya saben que en el pueblo si no curas al paciente te linchan, ¿no? La mayor parte de las personas creen que uno puede contra la muerte. Y entonces llevan al nené de 6 meses y cuando abrí la puerta de la clínica había medio pueblo en la puerta, ¿no? Y la señora gritando con su hijo morado. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Le puse el estetoscopio y no se oía nada. Estaba bien cerrado los bronquios. ¿Qué medicamento abre los bronquios, pero así súper rápido? Salbutamol. Salbutamol. Salbutamol en spray dentro de 3 años va a broncodilatar. ¿Salmeterol? Dentro de 1 año. La acción prolongada del salmeterol. Otro, rápido. La epinefrina. Epinefrina, perfecto. Entonces, ahí rompí mi ámpula de adrenalina y décimas, pues se da décimas, pero era un bebecito de 6 meses, así súper diluida la adrenalina. Y entonces se la puse subcutánea porque no veía yo ninguna vena, si estaba azul el niño, ¿cómo vamos a ver las venas? No se veía nada. Y un niño hermoso, se veía que pues estaba bien nutrido el niñito, gordito, así no le veía yo nada. Y dije, guay, ¿por qué vía se la pongo? Entonces, se puede nebulizar, se puede dar, pero en ese entonces yo se la puse subcutánea. Y entonces, porque no tenía yo micronebulizador ni nada. Y entonces se la puse subcutánea y en menos de, ¿qué quieren ustedes? 3 minutos, el niño empezó a quedar rosadito. Ay, sentí que la sangre regresó a mi cuerpo. Y entonces, esa es una acción de la epinefrina muy buena, que es broncodilatadora y es de acción rápida. Nuestro libro de Wallem dice que la vía de administración es intramuscular. No obstante, en la mayoría de las veces la ponen subcutánea o intravenosa. Pero nuestro libro nos dice que es en primer lugar intramuscular, en segundo lugar intravenoso y en tercer lugar subcutánea. ¿Por qué lo ponen así? Porque cuando el paciente está en estado de choque, pues a nivel subcutáneo no hay irrigación suficiente que se pueda absorber en forma segura. Es por eso que nos la ponen en ese orden de prescripción. Y creo que es la última. Bueno, acá tenemos algunos efectos cardiovasculares que ya los dijimos nosotros, a la dosis de la epinefrina, cómo aumenta la fuerza de contracción, la velocidad de contracción, la presión arterial. Aquí la característica de la epinefrina es que la presión sistólica aumenta muchísimo, pero como da vasodilatación también, porque acuérdense que es muy promiscua, pues da vasodilatación y entonces nos va a disminuir la presión diastólica y aumenta la presión sistólica, por lo tanto aumenta la presión diferencial, ¿ok? Cuando aumenta mucho la sistólica y disminuye la diastólica, se dice aumento de la presión diferencial. ¿Ok? No vayan a fallarla en el examen, porque es diferencial. ¿Qué quiere decir? Aumenta la sistólica y baja la diastólica. Entonces, aumentó la presión diferencial. ¿Se entendió? Entonces, ¿por qué da esto? Porque disminuye las resistencias periféricas. Y acá tenemos la acción de la norepinefrina, que lo que va a hacer es que como da taquicardia, pues da una bradicardia refleja. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con este pacientito? Nosotros vamos a ver que aumenta la presión sistólica y la diastólica, las dos. A diferencia de la epinefrina que aumenta la presión diferencial, no pasa con la norepinefrina, porque constriñe casi todos los vasos sanguíneos, a diferencia de la epinefrina que los vasodilata, ¿no? Por eso disminuye la presión diastólica. En cambio, acá, como todo se vasoconstriñe, aumenta la presión diastólica, por tanto, aumentan las resistencias periféricas.
Y con el isoproterenol, que es lo que vamos a ver nosotros, disminuye muchísimo las resistencias periféricas, aumenta la presión sistólica y disminuye mucho la presión diastólica. Eso es lo que pasa con el isoproterenol. Entonces, ¿qué va a pasar con la adrenalina? Obviamente, pues nos va a dar taquicardia, palpitaciones. En un paciente que tenga angina de pecho, pues no se lo podemos dar. La hipertensión arterial peor, va a subir más. Y nos va a dar ansiedad, cefalea, temblor, hiperglucemia. Por lo tanto, esa contraindicada adrenalina en hipertensión, en insuficiencia vascular coronaria periférica, en las arritmias, en la diabetes, ¿okay? Todo eso hay que pensarlo si le damos a nuestro paciente. Claro que si tiene diabetes y va a ser hiperglucemia, lo manejamos con insulina, ¿verdad? Pero las demás es mucho riesgo darle adrenalina o noradrenalina a nuestro paciente. También no quiero que se olviden que como causa vasoconstricción, hay algunos anestésicos locales que tienen epinefrina. Nunca de los jamases, nunca jamás, vayan a ponerle esos analgésicos con epinefrina en estructuras distales del cuerpo. Por ejemplo, en la parte distal de los dedos, ¿ok? ¿Por qué? Porque pueden causar necrosis. Por ejemplo, vamos a poner que quieran anestesiar algún área distal y que tenga bajo flujo y le ponen lidocaína con adrenalina, van a causar vasoconstricción y necrosis del tejido. Entonces está contraindicado en sitios distales. Y tenemos a la fenilefrina que nos va a dar hipertensión, angina, cefalea, por tanto, pues va a estar también contraindicado. Pero tenemos aquí un fármaco, que es la dobutamina, que se utiliza en el paciente que acaban de operar de un bypass, por ejemplo, ¿no? Bypass coronario. En efectos adversos que va a dar la dobuta es que nos va a dar taquicardia, palpitaciones y hipotensión arterial. Entonces, ese paciente está contraindicado si tiene insuficiencia vascular coronaria, la dobutamina. ¿Por qué? Porque nos causa todo esto, nos hipotensa a nuestro paciente con palpitaciones, todo esto. Entonces, la dobuta va a estar contraindicada en estos casos de insuficiencia vascular coronaria y con presencia de arritmias. Mejora mucho la fuerza de contracción miocárdica, pero hay que tener cuidado en el caso de que nos lleve a hipotensión arterial porque aumenta el riesgo de insuficiencia vascular coronaria. La clonidina ya hablamos de ella. ¿Se acuerdan dónde actúa? Alfa 2. Ajá, pero ¿a qué nivel? Para la hipertensión. A nivel central, cerebral, ¿sí? Entonces, entre sus efectos adversos está la hipotensión bradicardia, sedación, boca seca, hipertensión, hiperglucemia, por tanto va a estar contraindicado en el bloqueo AB, en el uso del verapamilo porque también bloquea los canales de calcio y en la diabetes porque pues nos da hiperglucemia. ¿Ok? Ahora, al paciente que se le da terbutalina como un broncodilatador, pues va a darnos taquicardia, aumento de la presión sistólica, hiperglucemia. Por eso no se da la terbutalina intravenosa, sino que se da inhalada para que disminuyan estos efectos adversos. Entonces, estos pacientitos, y la cosa buena que tiene la terbutalina, que lo puedo dar en los pacientes que tienen potasio muy alto, porque activa la sodio-potasio ATPasa y permite la entrada del potasio a la célula y disminuye los niveles de potasio. Entonces, es un efecto adverso de la terbutalina que causa hipopotasemia, pero se usa en el paciente con insuficiencia renal crónica que tiene potasio alto para bajarle los niveles de potasio. Entonces, un efecto adverso es útil de la terbutalina en esos casos.
pues obviamente pues nos da taquicardia, temblor, aumento de la presión sistólica, por tanto tenemos que estar cuidándolos en paciente diabético, que no esté tomando cafeína, teofilina, porque va a tener mayor taquicardia. Y el nebivolol, que ya les hablé maravillas de él, el riesgo que le demos más de los 5 miligramos o que tenga alguna alteración, pues nos puede llevar a bradicardia e hipotensión. ¿Por qué? Porque tiene un doble efecto, tiene un beta bloqueador y además es vasodilatador. Y acá tenemos el efecto de las anfetaminas, ¿ok? Y la tiramina, por ejemplo, las anfetaminas y la tiramina, que estos pueden desplazar a la norepinefrina que está almacenada, y entonces la liberación actúa entonces sobre estos adrenoreceptores porque son desplazados por las anfetaminas o la tiramina y aumenta la carga de noradrenalina que se da. Es una amina simpático-mimética de acción indirecta. Entonces aquí tenemos nosotros la acción de la anfetamina, ¿okay? Que facilitan la liberación de la norepinefrina. Las anfetaminas aumentan mucho la presión arterial, tienen acción sobre los agonistas alfa-1, estimulantes beta, ¿ok? Y la cocaína, por aquí aumentando bloqueando el transportador de norepinefrina dependiente de sodio cloro, que se requiere para captar a la norepinefrina y pueda secretarse. Entonces, en consecuencia, la norepinefrina se acumula en el espacio sináptico y más actividad simpática, y se da que con pequeñas cantidades de catecolamina va a tener muy magnificado el individuo su efecto si tiene ingesta de cocaína. Aquí tenemos a la efedrina, ¿ok? Vamos a tener todos esos efectos de taquicardia, hipertensión, náuseas. Por tanto, va a estar contraindicado en la hipertensión, en la insuficiencia vascular coronaria, en la diabetes. Y el otro punto es esos pacientes, esos alimentos que tienen ricos en tiramina, como las nueces, el hígado de pollo, el chocolate, el yogur, la soya, los plátanos. Todos estos son ricos en tiramina. El problema es que nos pueden dar que los pacientes que tomen los inhibidores de la monoaminoxidasa, dar crisis hipertensivas. Ahí se fue la conexión. Perdón, se fue la conexión. Sí se ve, maestra, y todo. ¿Sí se ve? Ah, ok. Entonces, vuelvo aquí. Maestra, una pregunta. ¿Y la nafazolina? Esas también es simpático. Los vasoconstrictores oftálmicos. Exactamente. ¿Esos los veremos? No, solo lo que estamos viendo ahorita. Se lo pregunté al doctor, al doctor Torres, porque nuestro libro de Wallen trae muchos fármacos y eso los vamos a ver, pero hasta que veamos respiratorio. O sea, sí vamos a ver los fármacos, pero en otro momento. Ahorita solo estos. Ah, ok. Entonces, cuando nosotros estamos tomando estos inhibidores de la MAO, nos puede dar crisis hipertensiva si aumentamos nuestra ingesta de esos alimentos ricos en tiramina. Está contraindicado estos alimentos cuando tomamos inhibidores de la monoaminoxidasa. Y lo tomé de su libro de Costanzo para que se acuerden de la acción del simpático y los diferentes receptores y la acción que tienen en el tejido. Y con eso terminamos. 4 minutos faltan para las 6. ¿Alguna pregunta? Como pueden ver, es bastante que tienen que estudiar, imaginarse dónde actúan todos los fármacos simpático-miméticos.
es bastante, procuren hacer alguna mnemotecnia para que no se les olvide, o imaginarse un paciente que tenga acción del alfa 1, del alfa 2, ¿ok? Para que vean ustedes cómo recordar las acciones de cada uno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Eduardo. Sí, doctora. Doctora, ¿Y qué pasó? yo tenía una duda, pero con referente al pretest. Ajá, ¿cuál? Se la leo. Dice, pregunta número 2. Ansiedad, insomnio y taquicardia son algunos de los efectos adversos de la efedrina, un simpatomimético de acción indirecta usado para el tratamiento sintomático en infecciones de las vías aéreas superiores, que aparentemente está bien, pero dice el reactivo que la efedrina es de acción indirecta, lo cual es incorrecto porque es de acción mixta. De hecho, nos puso una tabla que dice ahí que es mixta. Ese y la pseudo. Son La esos dos. pseudoefedrina. Sí. ¿Y Y qué? lo chequé en el ¿Está como verdadera? Está como... Sí, como verdadero. Sí, como verdadera. Ah, entonces hay que cambiarla a falsa. Sí, de hecho igual la chequé en el Goodman y Hillman, igual te dice que es mixta. Sí, es de acción mixta. Entonces ya tengo que ver ahorita lo de del pretest y la de la efedrina, ¿no? Que debe de ser falsa. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, Gracias. dale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Nada? Si puede programarme los 15 minutos para que conteste el pretest, doctora, el de hoy. Ahí lo voy a programar. Bueno, dejamos de grabar. Y